unidad 3 y 4, modelo relacional y normalización de base de datos. Los temas que veremos son modelo relacional y el esquema de la base de datos. En este video vamos a comenzar a trabajar con lo que son los ejercicios que ya hicimos anteriormente, normalizando los diagramas relacionales. Entonces, vamos a trabajar con los diagramas relacionales normalizados. Por eso dice allí, con la base de datos de la juguetería Space Play normalizada, vamos a realizar el diccionario de datos. Entonces, vuelvo otra vez a puntualizar. Cuando nosotros hacemos el diccionario de datos, la base de datos ya debe de estar normalizada. Vamos a comenzar entonces con el ejercicio. Allí en pantalla tenemos entonces lo que es el diagrama relacional normalizado de la juguetería Space Play. Vamos a recordar un poquito acerca de la constitución de este diagrama relacional. Recordemos que tiene la tabla proveedores, compras, juguetes, ventas, apartados, clientes, abonos y tiene 4 tablas intermedias. La primera de ellas entre proveedores y compras, la segunda entre compras y juguetes, la tercera entre juguetes y ventas y la cuarta entre juguetes y apartados. Estas tablas intermedias también recordemos que son las tablas que salen para poder quedarse con la redundancia que sale de la información de estas tablas, de la tabla de juguetes, por ejemplo, con la tabla de ventas, o de la tabla de compras con la tabla de juguetes, y así sucesivamente, con las tablas que tienen relación con claves primarias. Bien, recordando lo que dijimos acerca del diccionario de datos, quedamos en que debemos de utilizar lo que son las reglas de integridad referencial, y esto me indica que primero debo de poner todas las tablas con claves primarias y posteriormente ahora poner después de ellas todas las tablas con claves foráneas. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, la tabla proveedor y la tabla proveedor tiene la clave primaria, pues la debo de poner antes. De la misma manera que compras tiene una clave primaria y por lo tanto pues la debo de poner antes que la tabla que tengo aquí intermedia entre estas dos, que sería proveedor compra. Entonces, proveedor compra tiene las claves foráneas tanto de compras como de proveedores. Por esta razón, esa tabla se debe de poner después de que hayamos puesto proveedores y compras. De la misma manera, para compras, detalle de compra, juguetes y juguetes. Primero debo de poner la tabla compras, después la tabla juguetes, y por último la intermedia para que ya pueda quedar correctamente la posición de esta tabla en el lugar que le corresponde con relación a lo que vimos de las reglas de integridad. Entonces, de esta manera vamos a ir realizando nuestro diccionario de datos. Bien, allí tenemos entonces la primera tabla, que es la tabla de proveedores. En la tabla o en el diagrama, la tabla tiene el campo clave proveedor hasta el final, pero yo voy a poner esa clave del proveedor al principio de nuestro diccionario de datos para que la tengamos siempre primero las claves primarias y después todos los demás campos que contiene la tabla. Entonces, vamos a comenzar con la clave del proveedor, que es de tipo entero.
Recordemos que el entero no tiene longitud y la restricción que vamos a poner allí pues es que este campo va a ser una clave primaria. Después tenemos el nombre del proveedor, tenemos el teléfono del proveedor y la empresa del proveedor. Allí todos estos van a ser de tipo varchar y la única que va a cambiar pues va a ser la longitud. El nombre del proveedor tiene 40, el teléfono tiene 10 y la empresa tiene 30. Ahora, las restricciones sí varían. El nombre del proveedor es unique, not null. Esto quiere decir, recordando, que no se va a repetir el nombre del proveedor y que no puede quedar vacío el campo. Teléfono, allí sí, nada más no puede quedar vacío. Y la empresa, de la misma manera que el nombre del proveedor, no puede duplicarse y no puede quedar vacía. Después tenemos la tabla compras y vamos a comenzar con la clave de la compra. Esta es de tipo entero y tiene una restricción que es una clave primaria. Ahora después tenemos lo que es la fecha de la compra, que es de tipo date y tiene una restricción que no acepta nulos. Y por último tenemos lo que es el total de la compra, que es de tipo money, recordando que tampoco tiene longitud porque es un tipo numérico. Y aquí las restricciones que tiene es que el total de la compra va a quedar en default 0, porque no sabemos en este momento cuál va a ser el valor del total de la compra hasta que vayamos realizando las operaciones pertinentes para poder saber cuál es ese total. Entonces, para que el campo no se quede con un vacío o un nulo, le vamos a poner por default un 0. Después tenemos lo que es la tabla PROCOM, que es la intermedia entre proveedores y compras. Como ya pusimos la tabla de proveedores y ya pusimos la tabla de compras, ahora sí podemos poner la tabla que hace referencia a sus claves foráneas. Entonces, aquí yo voy a tener la clave de la compra y la clave del proveedor de tipo entero y van a ser claves foráneas y no van a aceptar nulos. Esas van a ser sus dos restricciones. La siguiente tabla que vamos a poner es juguetes y comenzamos con el campo clave de juguete. La clave del juguete es de tipo entero y la restricción que tiene es que es una clave primaria. Después tenemos el nombre del juguete, que es de tipo varchar y tiene una longitud de 30. No va a aceptar duplicados y tampoco va a aceptar nulos. Recomendado es de tipo varchar, de longitud 20 y tampoco acepta nulos. Y la marca también es de tipo varchar, de longitud 20 y tampoco acepta nulos. Después de eso tenemos el precio de compra, el precio de venta, las ganancias, que son de tipo money, y la existencia, que es de tipo entero. Todas ellas tienen la restricción que van a ser default 0 y no aceptan nulos. ¿Esto por qué? Porque aquí el precio de compra, el precio de venta, la ganancia y las existencias todavía no las conocemos porque no hemos comprado de estos juguetes. Entonces, lo único que estamos haciendo aquí es ir agregando los productos o juguetes a la tabla para insertar el registro de ese juguete, pero no hemos comenzado a comprar esos productos, por lo tanto, desconocemos el precio de compra, el precio de venta, las existencias y las ganancias. Por esto, entonces, para que no se quede vacío el campo, pues necesitamos ponerle un default en 0 para que ese campo se encuentre en 0 y cuando tengamos el valor adecuado para cada uno de esos campos, agregárselo.
Seguimos ahora con la tabla detalle de compra con el juguete. Como ya pusimos las tablas compras y la tabla juguetes, entonces ahora sí ya podemos poner la tabla detalle de compra del juguete porque ella contiene las foráneas. Y allí tenemos la clave de la compra, la clave del juguete y la cantidad comprada, que son de tipo entero. Las dos primeras pues son llaves foráneas, no aceptan nulos, y la cantidad comprada también no aceptan nulos. ¿Esto por qué? Porque cuando nosotros vamos a comprar de un producto, pues al momento de hacer la compra necesitamos ya tener una cantidad en específico de lo que vamos a comprar. Por lo tanto, pues no podemos decir que la cantidad comprada es nula o cero. Entonces, por eso, allí en la restricción le vamos a indicar que ese espacio no debe de dejarse vacío. Bien, después tenemos la tabla de ventas. En ventas tenemos la clave de la venta, que es un tipo entero y es una clave primaria. Tenemos la fecha de la venta, que va a ser de tipo date. Aquí tenemos que recordar que el date tampoco se le pone longitud. Y tenemos la restricción que le vamos a poner por defecto la fecha del sistema. Es decir, la fecha de la venta va a ser tomada por el sistema en el que se encuentre en la base de datos. Entonces, esta es mi primera restricción y ya después tenemos que no debe de aceptar nulos. Tenemos también lo que es el subtotal y el IVA, que son de tipo money, y al igual que en la tabla anterior, tenemos por allí lo que es el default 0 y not null para que no acepte nulos. El default 0 es porque, pues, en las ventas, al momento de que yo estoy creando la venta, todavía no he puesto los detalles para saber cuáles son los productos que se van a vender y por lo tanto, pues no sé ni cuántos son ni qué precios tienen. Entonces, cuando yo estoy creando la venta, el subtotal no me lo sé, ni tampoco el IVA. Por eso deben de ir con un default en 0 y ya que yo sepa las cantidades o el subtotal y el IVA, ahora sí agregárselo o modificar ese campo para que quede adecuado a la cantidad con relación a los productos que vendimos. Y tenemos allí el último campo que es tipo de venta, que es de tipo bar chart, de longitud 7 y solamente va a tener la restricción de que no acepte nulos. Allí en el tipo de la venta nosotros vamos a guardar lo que es si es de contado o si es a crédito. En este caso, apartado. Bien, después tenemos la tabla detalle de la venta con el juguete. Esta tabla ya la podemos agregar porque ya pusimos la tabla de venta y la tabla de juguete, que son las que tienen las claves primarias a las que hace referencia esta tabla. Por esa razón, pues ya la podemos agregar. Y allí tenemos ya nuestro diccionario de datos para esa tabla. Tenemos la clave de la venta, la clave del juguete y la cantidad de venta, que todas son de tipo entero. Y las dos primeras pues van a ser claves foráneas, no aceptan nulos. Y la cantidad de venta tampoco va a aceptar nulos. Esta es igual a la cantidad de compra. Necesitamos poner allí la cantidad del producto que se está vendiendo. Porque si lo dejamos vacío, pues entonces no estamos vendiendo de ese producto nada. Entonces es necesario que al momento de que nosotros ingresemos el valor, ya tengamos allí el valor correcto que le pertenece a ese registro. Después tenemos la tabla clientes y comenzamos con la clave del cliente, que es entera, es una clave primaria. Después tenemos el nombre del cliente, que es de tipo varchar 40, no acepta nulos y tampoco acepta duplicados. Tenemos la dirección del cliente, que es de tipo varchar de 30,
tampoco acepta nulos, es decir, no van a quedar vacíos. El teléfono es de tipo varchar de 10, tampoco puede quedar vacío. La localidad también varchar de 25, no puede quedar vacía. El estado varchar de 20, no puede quedar vacía. Y el código postal, que es entero, y tampoco puede quedar vacío. Todos estos campos tienen esta restricción de que no pueden quedar vacíos porque son datos importantes del cliente, que si el cliente me deja apartado un producto, necesito saber en dónde buscarlo o qué localidad o qué estado tiene para poder tener alguna referencia de ese cliente. Entonces, por eso es que no debe de aceptarse nulos en esa información. Seguimos con la tabla apartados y allí tenemos como primer campo la clave del apartado, que es de tipo entero, es una clave primaria. Después tenemos la fecha de vencimiento, que es de tipo date, no aceptan nulos. Después tenemos la fecha del apartado. Esta fecha del apartado, pues es la fecha en la que el cliente apartó los juguetes y por lo tanto, pues va a hacer referencia a la fecha del sistema en el que se encuentra la base de datos, porque de ahí la va a tomar y no va a aceptar nulos. Después tenemos el monto del apartado, que es de tipo money, y el saldo, que también es de tipo money, y son default 0 y no aceptan nulos. El default 0 ya lo expliqué, el por qué a esos campos. Y la clave del cliente es de tipo entero y esta va a ser una clave foránea y también no debe de aceptar nulos. Después de que pusimos apartados y de que ya tenemos la tabla de juguetes, pues podemos poner la intermedia entre apartados y juguetes, que es la tabla de per capita. Y en ella tenemos lo que es la clave del juguete y la clave del apartado y la cantidad de apartado. Estos tres campos son de tipo entero, los dos primeros son claves foráneas y no aceptan nulos, y la cantidad de apartado es de tipo entera y tampoco acepta nulos. Allí tenemos entonces la tabla abonos, que es la última, y comenzamos con la clave del abono, que es de tipo entero, es una clave primaria. Después tenemos la fecha, que es de tipo date. La fecha es la fecha en la que se va a abonar una parte de lo que nos debe a el apartado que realizó. Entonces, esta fecha es de tipo date y esa fecha se va a tomar del sistema. Entonces, cuando el cliente vaya a dar un abono, pues se le debe de abonar ese día que fue. Por lo tanto, pues se va a tomar la fecha del sistema y no va a aceptar nulos. Y el monto, como dijimos, pues es el dinero que este cliente me va a llevar para poder saldar la cuenta que tiene con relación al apartado que hizo. No acepta nulos, es decir, que el monto pues no debe de quedar ni en cero ni vacío. Y la clave del apartado es de tipo entera, es una clave foránea y no acepta nulos. Entonces, aquí ya fuimos haciendo para cada una de las tablas nuestro diccionario de datos y ya tiene integridad referencial y también tiene integridad de dominio, porque cada uno de los campos ya le pusimos sus condiciones para que pueda aceptar la información o rechazar la información si es que no tiene estas delimitantes que nosotros pusimos para cada uno de los campos.